Bienvenido a una lección sobre métodos de muestreo. En esta lección, definiremos los diferentes tipos de métodos de muestreo al realizar una encuesta o encuesta. Lo primero que debemos hacer antes de realizar una encuesta es identificar la población que queremos estudiar. Una vez que identificamos la población, necesitamos seleccionar un método de encuesta. Sin embargo, un método de muestreo está sujetado si cada miembro de la población no tiene igual posibilidad de estar en la muestra. La variación natural de las muestras se llama la variabilidad de las muestras. Esto es evitable y esperado en muestreo aleatorio, y en la mayoría de los casos no es un problema. Así que no podemos evitar la variabilidad de muestreo, pero debemos intentar evitar el error de muestreo. El primer método que discutiremos es una muestra aleatoria, donde una muestra aleatoria es una en la cual cada miembro de la población tiene una igual probabilidad de ser elegido. Como ejemplo, cada miembro de la población tiene una ID. Una computadora genera identificaciones aleatorias, y los miembros con las identificaciones aleatorias son encuestados. Este es un ejemplo de una muestra aleatoria. Relacionado con la muestra aleatoria es la muestra aleatoria simple, también conocido como SRS. Una muestra aleatoria simple es una en la cual se selecciona cada muestra de un tamaño particular n, tal como cada muestra posible de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser elegido. Así que aviso para una muestra aleatoria. Seleccionamos miembros individuales de la población, pero para una muestra aleatoria simple, seleccionamos un tamaño de muestra de n para ayudar a la cuenta a una variabilidad. Los contadores pueden en lugar de usar lo que se llama una muestra estratificada. En muestreo estratificado, una población se divide en un número de subgrupos o estratos. Las muestras aleatorias se toman luego de cada subgrupo con tamaños de muestra proporcionales al tamaño del subgrupo. En la población también se puede utilizar muestreo estratificado para seleccionar una muestra con personas en grupos de edades deseados, partes políticas, sexos, etc. Así como un ejemplo de muestreo estratificado, considere el porcentaje de empleados en varios grupos de edad dados aquí en esta tabla. En una muestra de 200 empleados, pueden seleccionar al azar 30 empleados de 20 a 29 años de edad, porque 30 serían 15% de 200, 70 empleados de 30 a 39 años, porque 70 exaciemens 35% de 200, 60 empleados de 40 a 49 años, porque 60 exaciemens 30% de 200, y finalmente, 40 empleados de 50 a 59 años, porque 40 exaciemens 20% de 200. El muestreo de cuotas es una variación del muestreo estratificado en el que se recogen muestras que se encuentran en cada subgrupo hasta que se cumpla del cuoto deseado. Una vez más, como ejemplo, considere el porcentaje de empleados en varios grupos de edad. Como vimos en la diapositiva anterior, también se proporciona aquí. En la muestra de 200 empleados, los encuestadores seleccionarían aleatoriamente a la empleada. Sin embargo, una vez que se encuentran a 30 empleados de 20 a 29 años, los empleados de este grupo de edad ya no serían encontrados. De nuevo, paramos en 30 empleados en este grupo de edad porque 30 exaciemens el 15% de 200, el tamaño de muestreo. Lo mismo para los otros grupos hasta que se cumpla la cuota para cada grupo de edad. Este método es más fácil que el muestreo estratificado. Otro método de muestreo es el muestreo en clúster, en el cual la población se divide en subgrupos o grupos, y en lugar de subgrupos, se seleccionan para estar en la muestra. Por ejemplo, si Taco Shack, una cadena de 150 restaurantes debería encontrar a sus clientes acerca de un posible nuevo menú, la dirección podría seleccionar aleatoriamente 50 de las tiendas y realizar una encuesta. Esto sería muestreo de clúster. Otro método de muestreo se llama muestreo sistemático. En el muestreo sistemático, cada miembro de la población se selecciona para estar en la muestra. Por ejemplo, para realizar una encuesta de estudiantes en un colegio, una encuesta podría contactar con cada 50 nombres en una lista de inscripción de estudiantes. El muestreo sistemático no es tan aleatorio como el muestreo aleatorio simple. Si tu nombre es Víctor Ruiz, y tu hermana es Victoria Ruiz, todos deben tener la misma oportunidad de ser seleccionados. Sin embargo, el muestreo sistemático puede producir muestras aceptables.
Quizás los peores tipos de métodos de muestreo. El muestreo de conveniencia es cuando las muestras se eligen al seleccionar quién es conveniente. A modo de ejemplo, un encuestador puede ir a un centro comercial, y encuestar a las primeras 50 personas que acuerdan participar. Esto es muestreo conveniente. Así que mientras que este método es usualmente rápido y barato, a menudo resultan en vallas. El muestreo de respuesta voluntaria es permitir que la muestra sea voluntaria. Por ejemplo, si envía por correo electrónico una encuesta o encuesta, los que responden son seleccionados o voluntarios para participar. Esto es muestreo de respuesta voluntaria. Se explotan muestras de respuesta voluntarias hacia personas que tienen una opinión particularmente fuerte sobre el tema de la encuesta o tienen mucho tiempo extra en sus manos. Espero que encontraron esta visión general de los diferentes métodos de muestreo útiles. Gracias por ver.